Buenas tardes. En la sesión de ayer estábamos viendo los tipos de datos básicos. Vimos algunos comandos, algunas operaciones con esos tipos de datos, cómo yo determino cuándo o qué tipo de dato más bien, cómo yo determino qué tipo de dato es una variable predeterminada que yo haya creado antes, cómo puedo yo cambiar el tipo de dato de una variable si en determinado caso lo necesito, qué pasa, o más bien qué efecto tiene el cambio del tipo de dato de una variable. En algunos casos, les recuerdo que vimos que en algunos casos la información se puede perder, en otros casos no, en otros casos ese cambio de tipo de dato no afectan los valores que contienen las variables, pero pues eso varía dependiendo del cambio que yo quiera hacer. Entonces vimos aquí en código cómo se hacía eso, cómo consultaba yo el tipo de dato, cómo consultaba yo el tamaño de una variable. Si la variable es atómica, pues el tamaño siempre va a ser 1 o 0. Vimos también la diferencia entre los dos tipos de vacíos de una variable. Una variable puede ser vacía en valor, pero no vacía en tipo de dato, o puede ser vacía tanto en tipo de dato como en valor, y en los dos casos es diferente. Dependiendo de los datos que yo vaya a manejar, puedo usar el uno o el otro. Entonces es útil conocer las dos formas. También vimos las convenciones para los nombres de las variables. Hay que respetar unas ciertas reglas para poder crear variables en R. Y aparte de estas reglas, que son estas 4 reglas que son estrictas, es decir, hay que cumplirlas obligatoriamente, hay otras reglas que son recomendadas para que el código sea más claro y para que el código no quede muy extenso y tampoco muy abstracto. Entonces también eso lo dijimos ahí. Luego, entonces, yo les dije que en R, como dice acá, todo eso es un objeto. Cuando yo creo una variable, eso es un objeto. Y como objeto, pues puede almacenar un valor o puede almacenar varios valores, dependiendo de la estructura de datos a la que yo haga referencia. Bueno, también vimos este ejemplo, vimos cómo crear un vector, en este caso es con el comando C, con la función C, y dentro de la función C recibe como parámetros los elementos que yo quiero que hagan parte de ese vector. Entonces ahí, en este caso, pues hicimos este ejemplo para contar los elementos del vector y para contar el número de caracteres dentro de cada uno de los elementos del vector. Bueno, vimos lo de las diferencias del null y del vacío. Ahora, lo que nos faltaba ver era esto. Ahí puede ser que cuando nosotros carguemos los datos, como yo les decía, es muy probable que cuando nosotros vayamos a trabajar con los datos, esos datos vengan de fuentes externas, de otras bases de datos, de una página web, de otro software. Entonces, esa información, el ideal es que esa información venga completa, venga estructurada, venga estandarizada, pero pues lógicamente no en la vida real no pasa eso. Es muy probable que cuando encontremos bases de datos, incluso las bases de datos académicas con las que podemos trabajar y hacer ejercicios, hay muchos casos en los que los campos de esa base de datos son vacíos. Entonces son valores indeterminados con los que tenemos que trabajar. Y pues afortunadamente R tiene funciones que permiten manejar esas cosas. Entonces aquí dice, además hay un objeto que permite identificar valores faltantes, indeterminados o indefinidos. La representación es NA. Cuando yo consulto el valor de una variable y me dice NA, quiere decir que ese valor es indefinido. Creo que aquí nosotros hicimos algo así. Aquí no lo tengo, bueno. No sé si aquí sale. No, en este caso no. Bueno, entonces
ese NA es un tipo de dato lógico, como dice aquí, pero digamos que la definición de ese tipo de dato lógico es diferente a los valores que podría tomar el tipo de dato lógico en condiciones normales. Un tipo de dato lógico es true o false, como ya lo hemos visto, verdadero o falso, pero adicionalmente también se puede tomar este valor, NA, que quiere decir que no hay un valor específico para esa variable. ¿Por qué no hay un valor? Bueno, porque tal vez esa variable, cuando se recolectó la información de donde venía de la fuente de datos, pues no hubo forma de tomar una lectura en ese campo. Puede ser eso, o puede ser también que ese campo es el resultado de un cálculo de una operación de otros valores, de otras variables, y en algún momento ese cálculo resultó que no era viable o no se pudo hacer. Entonces, en muchas bases de datos se pone NA, quiere decir que es indefinido. Entonces, algunas de las propiedades de esa representación NA son estas cuatro que aparecen aquí. Toda operación que implique utilizar NA da como resultado NA. ¿Qué quiere decir toda operación? Pues si yo voy a sumar dos variables, por decir algo, el operador suma, y una de esas dos variables o las dos variables tienen valor NA, pues el resultado de esa suma va a ser NA. Lo mismo con una multiplicación, con una división, con una resta, con una potenciación, con cualquier tipo de operador que yo voy a utilizar entre variables y alguna de ellas tiene como valor NA, el resultado completo de toda la expresión o de toda la evaluación pues va a ser NA. Algunas funciones permiten especificar a través del argumento NARM que los valores faltantes son eliminados del cálculo específico. Entonces, si yo quiero calcular algo así como, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero si yo quiero calcular algo como la media o la mediana de un conjunto de datos y dentro de ese conjunto de datos hay variables que tienen o hay valores NA, yo puedo hacer el cálculo. Si lo hago de todos los valores, incluyendo NA, pues el resultado va a ser NA, como dice la primera propiedad. Ahora, si yo quiero hacer el cálculo y obtener un resultado numérico, entonces yo puedo decirle al compilador de R que haga el cálculo evitando los valores NA o que no tenga en cuenta esos valores NA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a recorrer esa lista de valores que yo tengo ahí y va a ir haciendo el cálculo con cada uno de ellos. Y si en algún momento encuentra uno que dice NA, pues simplemente lo salta y continúa haciendo el cálculo. ¿Eso para qué? Pues para obtener efectivamente un resultado numérico de una lista de valores que contenga NA. Entonces, ese también sirve en muchos casos. Hay algunas situaciones en donde esos valores NA es necesario ponerles un valor numérico para poder hacer cosas como entrenamiento de un modelo, ya sea, bueno, un modelo lineal o de regresión o bueno, algo así. Entonces es muy común que tengamos que poner un valor ahí, donde dice NA. Y una forma de hacerlo es tomando los valores que sí existen y reemplazando algo como puede ser la media, o puede ser un promedio, o puede ser una mediana, o hay varias técnicas, y reemplazar esos valores NA por ese valor que se saca del resultado de una operación de los otros valores que sí tienen algo, un, un, un número, un valor numérico. Entonces, para eso podría servir este argumento NA.rm. Calcule la media de todos los valores, excepto los que dicen NA. Ay, ¿para qué hago eso? Bueno, para obtener un valor numérico y reemplazarlo en los campos en donde está el NA. Y ya después de eso, entonces podría ser un modelo un poquito más aproximado. Es una forma de utilizarlo. El valor NA no es igual a ningún valor, quiere decir que, así como dice la propiedad 1, si yo quiero utilizar un operador de comparación con una variable que tiene un valor NA, pues siempre me va a dar falso, porque no es igual a nada, no es igual. Es más, si yo comparo un NA con otro NA, también me va a decir falso porque ahí no hay valores que comparar. Simplemente es como si la variable estuviera indefinida.
Entonces, ahí tampoco hay un valor que el compilador pueda tomar como referencia para comparar. Entonces, simplemente, si yo voy a comparar una variable con otra o con otras, y alguna de ellas tiene un valor NA, en ese caso, pues la comparación simplemente va a decir falso o no es igual a nada. Entonces, por eso aparece esta propiedad. Ahora, para evaluar si una variable es faltante, indeterminada o indefinida, se utiliza la función isNA. En ese caso, yo tendría para, de alguna manera, proteger mi código y evitar que se hagan operaciones con variables NA o variables, bueno, en este caso serían no NA, no definidas, tendría yo que poner esa condición antes de hacer las operaciones. Lo normal o lo correcto sería, antes de realizar operaciones entre variables, confirmar que todas esas variables tienen un valor bien definido, un valor específico, para que al final la operación, como resultado, me arroje un número o un valor sobre esas variables. Entonces, con esta función isNA, así como veíamos en la sesión anterior, yo puedo preguntar si una variable es entera o es una cadena de caracteres con is. Entonces, is.numeric. Yo pregunto si por lo menos z es numérico. Entonces, al ejecutar esto, me debería salir al final. Si z es numérico o no. Entonces, yo tengo todo esto, ejecutémoslo así. Y efectivamente me dice verdadero, sí, z es numérico. ¿Por qué? Pues porque z tiene el número 31, entonces está bien. Ahora yo puedo preguntar si es un valor indefinido. Z tiene un valor indefinido, isNA. Entonces pregunto eso y me va a decir, no, falso. Z sí tiene un valor, ya sea numérico, complejo, cadena de caracteres, una lista, una matriz, lo que sea, pero ahí me está diciendo que Z efectivamente tiene un valor, que no es indefinido. Ahora, yo podría hacer, digámosle n igual a numeric 0. Recuerden que ese numeric 0 lo que hace es crear una variable vacía. Entonces veamos qué pasa en este caso. Ahí, si se dan cuenta, me creó la variable n, la creó numérica y la creó vacía. Ahora, cuando yo pregunto si n es NA, me está arrojando, me está diciendo algo así como que no es indeterminado, sino que es vacío. Pero entonces, si se dan cuenta, ahí no me está arrojando tampoco si es falso o no. Está diciendo lógica al 0. Entonces, digamos que es diferente también vacío e indeterminado. Son cosas diferentes. Hay que tenerlo en cuenta. Otras funciones que permiten identificar variables faltantes, indeterminadas o indefinidas son infinite. Si por algún caso yo tengo una operación aritmética y los operadores o los valores de las variables arrojan un número infinito, entonces eso tampoco es un número, eso es un estado de la variable. La variable es infinita, pero entonces de la misma manera yo tampoco puedo obtener un valor de esa variable, porque pues no sé qué es, solamente sé que arrojo el resultado de una operación, arrojo infinito. Ahora, ¿es finito? Bueno, quiere decir específicamente que si la variable tiene un valor, así sea muy grande, pero que el compilador puede manejar ese valor, entonces lo puede representar. Si el compilador lo puede representar, quiere decir que esa variable tiene un valor que es finito. Y si es NaN, quiere decir que no es un número, que se obtuvo un valor de una operación, pero que no es un número. Entonces, esa también es otra forma de controlar los valores de las variables cuando se hacen operaciones. Estos comandos o estas funciones son muy importantes para controlar precisamente esas operaciones o esos cálculos que hacemos de forma que no se desborden
o que no arrojen cosas que no esperamos, porque pues por lo general, cuando hacemos un cálculo entre variables, esperamos que nos arroje un número, un valor, pero por alguna razón puede que lo que estemos haciendo salga del dominio del compilador o salga del dominio de las variables y arroje un valor que no está determinado o que es infinito o que finalmente no es un número. Entonces, estas funciones nos permiten controlar eso. Generalmente cuando sucede algo de esto es porque lo que estamos haciendo pues no corresponde con lo que esperamos, generalmente. O sea, uno no esperaría, en la mayoría de los casos, uno no esperaría realizar un cálculo para que el resultado fuera infinito, porque pues en la mayoría de los casos eso no dice nada. Esperaríamos más bien que nuestro programa tome los datos y de alguna manera calcule algún valor que nosotros después podamos deducir qué es lo que está pasando. De forma tal que uno pueda decir, ah, es que me dio mayor a 5, menor a 10, el promedio es mayor a 40, o bueno, algo así. Entonces, con esos valores yo puedo deducir qué es lo que están pasando con los datos, de alguna manera. Si los valores se salen de ahí, digamos que llegar a una conclusión es más difícil. Entonces, estas funciones nos permiten controlar eso. Bueno, como vimos aquí al principio de esta sección 8, en R todos son objetos, todo es un objeto. Entonces, eso que yo llamo variables es simplemente un objeto que tiene un tipo de dato y un valor. Pero entonces, como es un objeto tiene atributos. ¿Qué son los atributos? Uno puede definir los atributos de un objeto como si fueran lo que se llama ahora los metadatos. Es decir, información asociada al objeto que no hace parte del valor que está almacenando el objeto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Veamos cómo funciona ese ahí. Si yo creo una variable que se llame x y le asigno el valor 3, finalmente R lo que está haciendo es creando un objeto de tipo numérico y le está asignando el valor 3. Pero como es un objeto, puede tener datos adicionales que dan información sobre ese objeto. Entonces, hay una función que se llama atributos y entre paréntesis, entre como parámetro, recibe el objeto al que yo le quiero consultar los atributos. Si yo doy enter aquí de x, entonces me va a salir null. Si recuerdan null, ya lo vimos anteriormente, en la sesión anterior, es un tipo de dato que nos dice que está vacío. Nos dice vacío, vacío en valor y vacío en tipo de dato. Entonces, null quiere decir que no hay absolutamente nada ahí. En este caso, como estoy consultando los atributos del objeto X, me está diciendo null, o sea, no hay atributos. El objeto X no tiene atributos asociados, pero yo puedo adicionarle atributos a ese objeto. ¿Y con qué fin? Bueno, con el fin de que esos atributos me permitan conocer mejor al objeto e incluso la funcionalidad del objeto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí hay un ejemplo. Hay otra función que se llama attr, en donde yo pongo el objeto o el nombre del objeto y el nombre del atributo, entonces atributo 1, pongámosle, y le asignamos un valor. ¿Qué valor le asignamos? Bueno, puede ser una descripción del objeto. Entonces, este objeto almacena números enteros, puede ser enter y listo. Ahí ya agregamos un atributo al objeto. En este caso, este atributo lo que va a hacer es que por dentro tiene una cadena de caracteres que lo que hace es describir qué es ese objeto. Entonces, si yo vuelvo a consultar los atributos del objeto, atributos X, ahí ya me sale 1, que fue el que acabé de crear. Me sale con el nombre
y con la descripción. Entonces, el atributo 1 del objeto X es, este objeto almacena números enteros. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Eso me sirve para identificar un poco mejor al objeto X. Yo puedo agregar aquí tantos atributos como yo quiera, pero finalmente, si yo pongo X, X va a tener solo un valor, que es 3. Aquí me está mostrando, si yo pongo X, me está mostrando el valor de ese objeto, el valor que tiene en este momento ese objeto, y los atributos que tiene ese objeto, que permiten describir el objeto. Como les digo, son como los metadatos de ese objeto. Recuerden que los metadatos son datos que describen a un objeto sin ser parte de los valores que está almacenando ese objeto. Entonces, yo puedo irlos agregando aquí como quiera. Esto yo lo puedo hacer con todos los objetos, y el objeto no va a cambiar en su estructura básica. Es decir, va a tener un valor, y aquí como estoy consultando el tipo de dato, sigue siendo numérico. Entonces, voy a poner acá, voy a hacer aquí un dibujo para que quede un poco más claro esto. Hagan de cuenta que yo declaro en R un objeto y es de esta manera. Entonces, hagan de cuenta que la representación sea igual a esto. Entonces, este objeto almacena números enteros. Ese fue el atributo 1 que yo le puse allá al objeto. Atributo 1. Hagan de cuenta que esto es así. Entonces, está el objeto con el nombre que tiene. Bueno, vámonos aquí así como en R. Así. Está el objeto con el nombre que tiene, que es X. Está el valor que tiene, que es 3. El valor que tiene asignado en el momento. Y está la lista de atributos. Como les digo, uno puede agregar tantos atributos como quiera para describir el objeto. Atributo 2 si quiero y atributo 3. Entonces, bueno. Ahí yo puedo ir agregando cualquier cosa en la medida en la que lo vaya necesitando para describir al objeto, pero esos atributos no van a interferir con el valor que tiene ya el objeto, ni con el tipo de dato del objeto, y tampoco con las operaciones de este objeto con otros. En este caso, si yo consulto el tipo de dato de ese atributo X, dice que es numérico. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo puedo seguir trabajando con él como si nada, no hay ningún problema, yo puedo seguir haciendo operaciones con otros objetos, si es el caso, si lo necesito, no hay problema. Pues ahí está. La diferencia, si se dan cuenta, es que cada vez que yo ejecute la operación, cada vez que yo ejecute operaciones sobre un objeto que tiene atributos, esos atributos van a aparecer junto con la respuesta de la operación. Entonces, es como si todo el tiempo me estuviera recordando, mire, este objeto almacena números enteros. Y así, todas las operaciones que yo vaya haciendo me va indicando lo mismo, me va mostrando los atributos de los objetos que estoy operando. Entonces, es como si uno tuviera un espacio adicional donde poder poner información sobre los objetos. Pero esa información que yo pongo allá, digamos que es meramente informativa, porque yo no puedo hacer operaciones sobre los atributos, o yo no puedo cambiar el valor del atributo, cambiar el valor del objeto sobre los atributos, o hacer algún tipo de operación entre valor y atributos. No, entonces estos atributos son como informativos, sirven como para describir el objeto. Bueno, entonces es eso. En la mayoría de los casos
No se usa porque pues, uno está enfocado en hacer las operaciones, en recibir los datos, en esas cosas, pero en, en algunas situaciones puede haber información sobre las variables y sobre los objetos. Bueno, los vectores, aquí como yo les había dicho antes, en R el objeto de base para todos los cálculos es el vector. Cuando yo escribo un objeto y cuando yo realizo operaciones aritméticas sobre los objetos, básicamente R trata de esos objetos como si fueran vectores. ¿Para qué? Porque el cálculo con vectores hace que las operaciones sean más sencillas de realizar en términos de escritura de código y en términos de procesamiento de los datos y de ejecución del código por parte del compilador. Entonces tiene sus ventajas. Bueno, ¿qué más dice acá? Para el uso de los vectores se debe considerar, preferiblemente en un vector todos los elementos deberían ser del mismo tipo de dato. ¿Por qué escribo esto acá? Porque es posible crear vectores que tengan tipos de datos diferentes. Y eso no tiene problema, eso ya también lo vimos cómo se hace. Creo que aquí tengo un ejemplo, sí, específicamente aquí vimos ejemplos de eso, vector 1, 2, 3, 4. Ejecutemos estos, ahí están. Entonces, el vector 1, si miramos aquí en las variables que están en el entorno, el vector 1 es numérico, el vector 2 es una cadena de caracteres, el vector 3 es numérico y el vector 4 es una cadena de caracteres. Entonces, cuando nosotros declaramos un vector con la función C, yo les había dicho, lo que hace el compilador es intentar poner todo con el mismo tipo de dato. En el último caso, bueno, los tres primeros, vector 1, 2 y 3, todos los datos que yo estoy poniendo dentro del vector son del mismo tipo de dato, entonces no hay problema. En el vector 1 todos son números, bueno, en el vector 2 todos son cadenas de caracteres, bien. El vector 3 todos son números, listo. Pero el vector 4 está mezclando números y cadenas de caracteres. Pero el compilador, para mantener como la igualdad entre los elementos, hace que todos sean de un mismo tipo. Entonces, en este caso, todos los transformo en cadenas de caracteres. Aquí cuando yo lo creé, no se ve, porque simplemente se creó con números y cadenas, di enter. Cuando di enter, pues el compilador lo creó, no hubo problema. Ahora, cuando yo vengo a mirar cómo quedó el vector, aquí donde están las variables del entorno, va a salir que el vector es de caracteres, chr, y cuando yo miro cada uno de los elementos están encerrados entre comillas dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos los transformó en cadenas de caracteres para mantener el vector con un mismo tipo de dato en todos los elementos. Entonces, cuando yo creo el vector con esa función C, esto se mantiene. Es decir, el compilador intenta que todos los datos que estén dentro del vector sean del mismo tipo. Entonces, eso es lo que hace. Vamos a hacer esta prueba a ver qué pasa. En este caso, estoy mezclando números, cadenas de caracteres y un tipo lógico. Cuando doy Enter, funciona, pero cuando veo aquí en las variables del entorno, todos son cadenas de caracteres. Entonces, pasó lo mismo, todo lo convirtió a cadenas de caracteres. ¿Qué pasa? Pues que hay otras funciones para crear también vectores en donde es posible crear diferentes tipos de datos, mezclarlos en una misma estructura. Entonces, preferiblemente para evitar errores al momento de manipular el vector o hacer operaciones sobre los datos del vector o sobre los elementos del vector, es preferible que todos los elementos del vector correspondan a un mismo tipo de dato. Es preferible. Ahora, las funciones básicas para creación de un vector son C,
que traduce como concatenación, por eso se llama C, concatenación, es como pegar elementos, eso es lo que hace esa función C, concatena, o sea, pega elementos, en este caso es como si yo le estuviera diciendo, bueno, tengo el elemento 1 y asígneselo a la variable vector 4. Cuando lo tengo ahí, entonces concatene el valor 34.323, luego concatene cadena, luego concatene false. Los va pegando uno detrás del otro. Y el resultado final de pegar uno después del otro es un vector, que es lo que aparece al final, que es lo que nosotros podemos ver en el resultado de la creación de la variable o del objeto. Numeric también es una forma de crear vectores, pero entonces este es un vector, crea un vector numérico. Vamos a ver, vamos a ejecutar ese ejemplo que está ahí. B, numeric 10. Aquí, B, numeric 10. Entonces, listo, ya lo creó. ¿Y qué creó? Creó un vector de números de tamaño 10, pero todos en 0. Entonces, eso fue lo que creó. Es una forma de crear un vector, en este caso es una forma de crear un vector numérico en donde todos los elementos del vector son igual a 0. Eso es lo que hace. También está logical o logical, también crea un vector, veámoslo cómo queda. Logical, también le pongo un número de elementos que quiero y al mostrarlo me va a crear un vector de n elementos, en este caso puse 4, va a crear 4 elementos y los va a inicializar todos en false por defecto. Entonces ahí estaría yo creando un vector lógico. Si miramos aquí en las variables del entorno, efectivamente aquí está el vector, es el vector b y es lógico y todos son falso, 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 falso. Son 4 elementos. Es otra forma de crear un vector. Con carácter también creamos un vector, pero entonces en ese caso es un vector de cadenas de caracteres. Igual, pongo carácter y pongo el número de elementos que quiero y ahí ya lo crea. ¿Cómo crea? Bueno, crea 6 espacios con cadenas de caracteres vacías. Entonces, es una cadena de carácter, pero que no tiene nada por dentro. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios vacíos, pero ahí ya está el vector. Esas son formas de crear vectores en R. Si yo los necesito o si yo sé que voy a necesitar un vector de un tipo de dato específico, bueno, pues entonces lo puedo crear de esta manera. Con el tipo de dato, yo pongo el tipo de dato y yo pongo la longitud del vector. Y listo. Ahora, si yo ya tengo el vector y quiero modificar algún elemento, o quiero cambiar algún elemento, supongamos que ahí tengo el vector, bueno, vamos a crear el vector b numérico de tamaño 10, ya sabemos que ese vector es vacío, tiene 10 posiciones, cada una de esas posiciones tiene el número 0 por defecto ahí adentro. Supongamos que yo quiero cambiar un valor, entonces yo puedo decir vector en la posición 4 va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué hice ahí? Cambié un valor dentro del vector utilizando el índice de la posición que quiero cambiar. ¿Cuál es el índice? Bueno, el índice es la posición a la que quiero ir o a la que quiero cambiar. Entonces, las posiciones en R, en los vectores en R, empiezan en 1. 1, 2, 3, 4. Entonces, la posición 4 es efectivamente esta. Y le estoy diciendo, el vector en la posición 4 hágalo igual a 5. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Entonces, el vector, voy a borrar esto. Entonces, el vector en R uno lo puede ver como un conjunto de casillas consecutivas que tienen un índice asociado para hacer referencia a cada una de ellas. Supongamos que esto es un vector, lo podemos ver como esto, casillas consecutivas, y dentro de cada casilla va a haber
un valor específico. El que tenemos allá tiene los números 0 por dentro, 0, 0, 0 por dentro, todas las casillas están en 0. Cuando yo creo el vector, todas están en 0. De esta manera. Supongamos en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, 6 posiciones. Yo podría crear mi vector de tamaño 6, como numeric 6, y me generaría esto. Ahora, si yo quiero hacer referencia a cada una de las casillas, lo puedo hacer a través del índice de esa casilla. El índice empieza en 1, como les digo. Bueno, voy a pintarlo aquí más bien así. El índice empieza en 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Entonces, tanto para consultar como para modificar, yo puedo hacer referencia a cada una de las casillas de forma individual a través del índice. En este caso, como les digo, estoy haciendo vector, el vector se llama B, pequeña, B en la posición 4, el número 4 tengo que ponerlo entre paréntesis cuadrados para indicarle que lo que estoy haciendo referencia es al índice. B en el índice 4, hágalo igual a 5. Entonces, ¿cuál es el índice 4? Pues empecemos a contar. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Entonces, antes de hacer esa asignación, ahí había un 0. Ahora, como ya lo cambié, hay un 5. Ahora, si lo que quiero hacer no es asignar, sino consultar, pues simplemente le digo, ¿qué valor tiene el vector en la posición 7? Entonces, él me dice, 0. ¿Cuál es la posición 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta de aquí. Esa es la posición 7. Entonces, pues, efectivamente hay un 0. ¿Qué pasa si consulto un valor que no está? Bueno, pues veamos, vector en la posición. Entonces me dice, no, indefinido. ¿Por qué indefinido? Pues porque el vector va solo hasta la posición 10. No hay más elementos de ahí para allá. Entonces, consultar por la posición 15 es un valor que no existe, que no está definido, porque pues, simplemente el vector no va hasta allá. El vector tiene un límite y ese límite está entre 1 y 10. Yo puedo consultar los índices entre 1 y 10. ¿Qué pasa si consulto con un número negativo? Bueno, ahí, ahí me estaría mostrando los elementos del vector. No, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí me está mostrando los elementos del vector, simplemente eliminando el primer elemento. Me está mostrando exactamente el mismo vector, pero sin el primer elemento. Listo. Entonces ahí no se presenta error, es simplemente como mostrar la información de otra manera. Bueno, miremos qué más hay aquí. A veces, si nosotros miramos el vector que acabamos de está de esa manera. Está el vector y están los números que hay dentro del vector, en cada una de las casillas. Pero en algunos casos es útil o necesitamos ponerle algún tipo de etiqueta a cada uno de los elementos de ese vector. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede ser que si yo le pongo etiquetas a cada uno de los elementos, a cada una de las casillas de ese vector, haga que ese vector sea más claro, porque yo estoy adicionándole la información. Es similar a como yo tenía los atributos allí en el objeto. Agregar un atributo o no agregarlo no haría ninguna diferencia en términos de los valores que almacena ese objeto, pero sí podría hacer tal vez una diferencia en términos de qué hace ese objeto. En este caso, de la misma manera, si yo quiero hacer más explicativo el vector, poniéndole a cada una de las casillas
una explicación como un atributo, entonces pues eso lo puede hacer. Hagan de cuenta que yo tengo aquí mi vector así como está este, y yo le puedo poner aquí una etiqueta a cada casilla, como, no sé, casilla 1. Entonces esta sería la casilla 1. Esta sería la casilla 2. Y bueno, sucesivamente. Entonces a cada casilla le voy poniendo un valor de un atributo que tal vez pueda ser explicativo de qué es lo que representa ese valor dentro de ese vector o dentro de ese objeto. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí hay un ejemplo. Voy a copiar este. Aquí yo estoy creando un vector tal cual, así como lo estábamos creando antes, con la que es concatenar, pero aparte de crearle solo los valores, le estoy creando una etiqueta a cada uno de los valores. Voy a hacerlo como lo estábamos haciendo al comienzo. Así yo creo un de los valores y con la misma función C. Doy enter aquí y ahí. Listo. Entonces yo creo que y efectivamente ahí lo va a crear con los valores que yo les estoy poniendo. Entonces, eso ya lo sabemos hacer. Ahora, si lo queremos decir autor, simplemente le ponemos el nombre y le ponemos un igual. A la casilla 1 le voy a poner a la casilla 2 le voy a poner B y a la casilla 3 le voy a poner C. Si imprimo el vector, ahí cambió. Si se dan cuenta, la salida de imprimir B, el objeto B, cambió. Antes solo me mostraba los valores 1, 2, 5. Listo. Ahora me va a mostrar las etiquetas de cada una de las casillas y los valores asociados a cada una de esas etiquetas. Entonces aquí me va a mostrar A1, B2 y C, que fue lo que yo escribí cuando lo creé arriba con la función C. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Bueno, además de dar una explicación, como eso es un metadato, dar una explicación a cada una de las casillas para qué sirve, también me va a servir como reemplazo a los índices. ¿Cómo así? Bueno, recordemos que el índice S me permite acceder a una casilla del vector. En este caso, si yo quisiera extraer solo el 2 o la información de la casilla 2 del vector B, tendría que hacer B en la posición 2. Y ahí me sale B2. Correcto. Ahora, así lo estoy haciendo con el... Pero si lo que yo quiero no es usar el índice, sino usar la etiqueta, también lo puedo hacer. Entonces yo puedo decir B, el valor del vector B, cuya etiqueta sea igual a B. Entonces, efectivamente me va a mostrar B2, me va a mostrar lo mismo. Entonces, usando tanto el índice como usando la etiqueta, son formas equivalentes en cómo yo puedo tener acceso a la información dentro del vector. Ahora, si lo que quiero es cambiar el valor, pues puedo hacerlo también por índice, como lo hicimos arriba antes, o lo puedo hacer a través de la etiqueta. Entonces, B en la posición B ya no va a ser 2, sino va a ser 8. Listo, ahora vamos a imprimir el vector completo. Efectivamente, ahí ya me cambió el valor y me asignó un 8 en lugar del 2 que era el que estaba. Entonces, en este caso, la etiqueta va a servir tanto para informar o para esclarecer qué es lo que hace la casilla dentro del objeto o qué representa, y también me va a servir para sustituir de alguna manera el uso de los índices para acceder o modificar los datos dentro del vector. ¿Por qué eso? Bueno, pues puede que en algunos casos para mí sea más fácil ingresar al vector a través de las etiquetas y no sobre los índices, porque es que sobre los índices yo tengo que conocer el vector
en qué orden está y tengo que ir contando. Bueno, empezamos en 1, 2, 3, 4, este índice aquí corresponde, o este valor que yo quiero extraer del vector, ¿a qué índice corresponde? Entonces tengo que ir a contar y tengo que conocer el valor del vector en todo el momento, el estado del en todo el momento, en todo momento. Entonces, de pronto en algunos casos eso puede ser muy tedioso. Mientras que si yo le pongo etiquetas al vector cuando lo estoy creando al comienzo, es más fácil simplemente decir del vector B, tráigame el valor que está en la casilla cuya etiqueta sea igual a Z o a B o a lo que sea la etiqueta que le pongamos, y ahí nos despreocupamos de saber exactamente en qué posición está ese valor. O incluso también nos despreocupamos de saber cuál es el estado exacto del vector en el momento en el que necesitemos extraer la información. Simplemente con la etiqueta ya podemos manipular los datos que hay ahí adentro. Listo, que dice aquí, en algunos casos preferible para cada uno de los elementos del vector, listo, eso ya lo vimos, se puede acceder a los elementos individualmente de un vector a través de un índice de posición comenzando en 1 o a través del nombre asignado, eso es lo que estamos haciendo acá, con un índice y luego con la etiqueta. Entonces, voy a hacerlo como lo estábamos haciendo allá arriba, igual el resultado es el mismo, pero bueno, veámoslo acá. Casilla 1, casilla 2, casilla 3. Listo, entonces cuando imprimo vector, exactamente ahí está, con sus etiquetas respectivas. Y si yo quiero acceder, puedo acceder con el índice o con la etiqueta. Listo. Recuerden que cuando voy a acceder con la etiqueta tengo que poner las comillas dobles para que no haya error. Aquí el compilador tiene que identificar que lo que yo estoy escribiendo ahí es una cadena de caracteres, porque automáticamente cuando yo pongo los paréntesis cuadrados, es como si le estuviera diciendo al compilador, bueno, aquí tengo que escribir un índice, aquí voy a escribir un índice. Entonces él espera que ahí adentro haya un índice. Si voy a poner algo diferente a un índice, bueno, en este caso entonces tendría que poner las comillas dobles para decirle, no, mire, no voy a poner un índice, voy a poner una cadena de caracteres que representa la etiqueta con la cual está almacenado el valor allá en el vector. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, a través de los índices yo también puedo, otra ventaja de los índices con respecto a las etiquetas, es que yo puedo acceder a varias casillas al tiempo. Entonces yo puedo decir vector en las posiciones 2, 3, y efectivamente ahí me va a mostrar el vector tanto en las posiciones 2 y 3 al tiempo. Yo podría consultar solamente, creo que esto es así, vamos a probarlo. No, ¿cómo es? No, si los pongo todos me salen todos. No. ¿Cómo era? Bueno, igual, si yo voy a consultar alguna posición que no existe dentro del vector, pues me va a salir NA. Y a diferencia del vector que vimos al comienzo, no solo me va a salir NA en valor, sino que también me va a salir NA en etiqueta. Entonces, en este caso, el compilador está reconociendo que este es un vector que ya tiene etiquetas. Entonces, por eso ya me va a mostrar dos valores, dos NAs. Esa ya es una diferencia con respecto al otro tipo de vector que ya habíamos creado. Este es uno. Bueno, tengo que revisarlo porque no sé si aquí lo tengo. No, esto ya son matrices. Bueno, entonces, si el vector fuera lo suficientemente grande como para tener varios valores, es posible que yo los pueda consultar
Bueno, si los quiero consultar todos, simplemente escribo B y ahí me sale el vector completo. Si quiero consultar varios valores al tiempo dentro del vector, puedo escribir el subíndice de los índices, el conjunto de los índices que están dentro del vector y son consecutivos. Entonces, yo puedo escribir aquí 1, 10 y ahí me va a dar los números del 1 al 10. 7, 8, 9, 10, si se dan cuenta es el original, el número inicial, 2 puntos y el número final. Y va a crear una secuencia de pongámosle 2 al mismo tiempo dentro del vector para que efectivamente me traiga esas casas. Entonces, si yo pongo 2, 5, me va a traer la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Pero ¿qué pasa? Que en este caso la posición 4 y la posición 5 no existen porque el vector solo tiene tamaño 3, pero igual me las está mostrando ahí, como para informarme, bueno, yo ejecuté bien la operación, es este el resultado, ahí ya me diría como que usted está haciendo mal porque el vector solo va hasta 3, pero yo le muestro completo, como para que uno pueda verificar que lo que está haciendo el compilador corresponda con la estructura de datos que yo estoy consultando. Esa es una ventaja con respecto a las etiquetas, porque pues las etiquetas no hay forma en cómo pase de una a la otra de forma secuencial, porque son nombres arbitrarios que yo le pongo a cada una de las casillas, entonces yo no podría hacer esto. ¿Sí? Yo no podría consultar al mismo tiempo 2, 3, 4 y 5 sin poner explícitamente cada una de las etiquetas de cada uno de las posiciones del vector. Entonces es una ventaja de los índices. En algunos casos es bueno usar, usar los índices, en otros casos es bueno usar las etiquetas. Bueno, eso ya depende de lo que yo quiera hacer con el código y con los datos con los que yo estoy trabajando. Bueno, entonces en la siguiente sesión vamos a ver ya matrices. Aquí ya tengo el contenido de matrices, listas, data frames. Y vamos a ver también cómo se cargan los datos externos de alguna fuente de datos. Hay diferentes tipos de archivos, vamos a ver el más común por ahora, luego más adelante vemos el resto, pero pues digamos que con el más común ya sería suficiente para empezar a ya no trabajar con datos externos. Listo, entonces eso es por hoy. Nos vemos la siguiente semana y seguimos con las otras estructuras de datos. Bueno, gracias, hasta luego.